Eh, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? La otoneurología es una subespecialidad de la otorrinolaringología que se encarga específicamente de tratar eh, todas aquellas patologías que cursan como síntoma principal con vértigo, ¿sí? Bueno, eso a modo de introducción para que ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? A modo de historia, ¿verdad? Antiguamente, muchas, muchos médicos, muchos especialistas, ¿verdad? Creían que los vértigos realmente eran un problema neurológico que se encontraba en el sistema nervioso central, o algunos creían que los vértigos estaban muy relacionados con problemas de la conducta. Sin embargo, en 1861, como dice acá, Próspero Menier, vamos a ver que justamente hay una patología eh, dentro de lo que vamos a ver como patologías del sistema periférico, que se llama enfermedad de Menier. Presentó en la Academia Médica de París una serie de informes donde él describía a un grupo de pacientes que tenían síntomas de vértigo, y acompañado a este síntoma estaban también las náuseas, los vómitos, ¿verdad? Incluso vio que en muchos de estos pacientes también algo que se agregaba era la disminución de la capacidad auditiva o hipoacusia, y él fue quien propuso que el sitio de la lesión de estas patologías que cursaban con vértigo acompañados de otros síntomas realmente se encontraba en el oído interno y no en el cerebro, ¿sí? Ya en la primera parte del siglo XX, Roberto Barani realizó varios avances muy importantes en el conocimiento de lo que es la función del aparato vestibular. En la Universidad de Viena específicamente, él introdujo las conocidas pruebas calóricas, ¿verdad? Ya habrán escuchado en algún momento estas pruebas, ¿verdad? También las pruebas de rotación y la prueba de la fístula. Él lo que hizo fue relacionar diversas formas de nistagmo, que es un signo, ¿verdad? Un signo que encontramos en pacientes con alteraciones del aparato vestibular, ¿verdad? Entonces, él lo que hizo fue relacionar todas estas formas de nistagmo con patologías del aparato vestibular. Bueno, la evaluación de estos pacientes, ¿verdad? La evaluación otoneurológica en sí, tiene tres objetivos importantes, que son los que tienen aquí, ¿verdad? El primero de ellos es verificar si hay un compromiso o no de las funciones auditiva y vestibular. También tiene como objetivo establecer si la patología tiene una localización periférica o tiene una localización central. Y por último, lo que hace es intenta identificar la causa de la disfunción y sobre todo tratar de llegar a un pronóstico de la patología, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es la evaluación otoneurológica, nosotros vamos a encontrar varios síndromes que corresponden a la parte periférica, también llamados síndromes periféricos. Estos síndromes son todos aquellos que involucran a los receptores de las funciones auditivas o de las funciones vestibulares en el laberinto, y también involucra a las lesiones que se encuentran a nivel de la primera neurona, ¿sí? Generalmente estos síndromes periféricos, ¿verdad?
tienen algunas características. La primera de ellas es que son armónicos. ¿Y esto a qué quiere referirse? Que todos los elementos constituyentes deben tener la dirección correspondiente, de manera que las desviaciones que se producen hacia el lado eh, hipovalente o con una disminución de su función, el nistagmo, ¿verdad? Sobre todo la fase rápida del nistagmo, hacia el lado opuesto, y el vértigo hacia el lado del componente rápido del nistagmo, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de estas definiciones para que ustedes entiendan, ¿sí? Otra de las características de estos síndromes periféricos es que son completos. Esto quiere decir que deben estar presentes todo el síndrome laberíntico. Tiene que estar presente el vértigo, tiene que estar presente el nistagmo, tienen también que estar presentes las desviaciones segmentarias y síntomas vagales como náuseas, vómitos, eh, taquicardia, etcétera, ¿sí? Y también otra de sus características es que están asociados, es decir, suelen estar afectados el laberinto anterior. Recuerden que está representado por la cóclea o el nervio coclear o incluso ambos, y también por el laberinto posterior. Recuerden que el laberinto posterior está representado por lo que es el vestíbulo y los canales o los conductos semicirculares. Además de esto, debe existir hipoacusia del tipo neurosensorial o perceptiva, y también debe estar acompañado de zumbidos o acúfenos, ¿sí? Sin embargo, estos síndromes periféricos, ustedes eh, tienen que tratar siempre de diferenciar de todos aquellos síndromes que son de origen central. ¿Y cuáles son estos síndromes de origen central? Generalmente son todos aquellos síndromes que van a comprometer los núcleos, las vías y las interrelaciones con otras estructuras, pero del sistema nervioso central, ¿sí? Y generalmente las características de estos síndromes centrales son totalmente opuestas a la de estos síndromes periféricos. Son disarmónicos, son incompletos y también están disociados, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes van a evaluar a un paciente con síntoma principal, vértigo, tienen que tener en cuenta estas características principales que están acá, armónicos, completos y asociados, para poder diferenciarlo de una patología de origen central que pudiera estar cursando también con vértigo, ¿sí? Bueno, para la exploración otoneurológica, nosotros también debemos seguir seguir una serie de pasos para poder llegar a un diagnóstico presuntivo de la patología del paciente. Siempre le vamos a hacer la anamnesis, ¿verdad? Vamos a examinar los pares craneales y le vamos a hacer un examen neurológico básico, ¿sí? Luego vamos a pasar al examen otorrinolaringológico que ya conocemos, siempre explorando el oído, la nariz, también la orofaringe y las cuerdas vocales. Vamos a hacer una exploración auditiva con los diapasones, vamos a hacer la exploración vestibular, que les voy a mostrar en qué consiste la exploración vestibular, y posteriormente vamos a solicitar algunos estudios de imágenes para confirmar nuestro diagnóstico presuntivo, ¿sí? Ahora, el primer aspecto, ¿verdad? Que dijimos que tenemos que tener en cuenta al eh, interrogar a un paciente que tiene un trastorno del equilibrio, es que siempre el paciente va a creer que le sucedió algo
algo gravísimo, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero que piensa el paciente es que tiene un tumor en la cabeza o que se le rompió un aneurisma, ¿verdad? Entonces, siempre primero tenemos eh, que tranquilizar a un paciente, ¿verdad? Que viene eh, ya con esta sintomatología vertiginosa, ¿sí? Entonces, siempre al paciente que viene al consultorio por vértigo, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarlo, ¿sí? Esto también es importante hacerlo en compañía de los familiares que acompañan al paciente, ¿verdad? Para después poder empezar a confeccionar la historia clínica lo más detallada posible. En primer lugar, lo que tenemos que hacer al iniciar nuestra anamnesis es explicarle al paciente que el vértigo realmente es una ilusión de movimiento o que es también la sensación ilusoria de movimiento giratorio, ¿sí? Entonces, una vez que le explicamos esto al paciente, también tenemos que explicarle que realmente el mareo, porque ellos siempre eh, al vértigo le dicen mareo, entonces también le tenemos que explicar en qué consiste el mareo, ¿verdad? Que realmente no es un término muy específico, ¿verdad? Que describe una sensación más bien de la orientación, una sensación de alteración de la orientación espacial, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros le explicamos al paciente esta diferenciación entre vértigo y mareo, eh, tenemos que empezar a hacer nuestra anamnesis, nuestra historia clínica, ¿sí? Algo muy importante también que me olvidé de decirles es que el vértigo lo podemos dividir en un vértigo objetivo y un vértigo subjetivo, ¿sí? ¿En qué consiste el vértigo objetivo? El vértigo objetivo es cuando eh, el paciente refiere que todo gira alrededor de él, o sea, todo el ambiente circundante está girando alrededor de él. Ese es el vértigo objetivo. Y el vértigo subjetivo es cuando el paciente refiere que él es quien gira con respecto a todas las cosas que tiene a su alrededor, ¿sí? Entonces, tenemos que explicarle primeramente al paciente qué es el vértigo, qué es el mareo, y luego, una vez que empezamos a hacer nuestra historia clínica, definir bien si el vértigo es objetivo o es subjetivo, ¿sí? Lo más importante de la anamnesis es saber cuándo comenzó el vértigo, ¿sí? Ya que no va a ser siempre lo mismo que el vértigo haya empezado hace un mes o hace 2 días. ¿Por qué? Porque existen ciertos fenómenos de compensación, ¿verdad? Los signos semiológicos que nosotros vamos a encontrar en nuestra evaluación van a ser totalmente distintos. Entonces, por eso siempre es importante eh, preguntarle al paciente realmente cuándo empezó esa sensación de giro, ¿sí? Luego es importante preguntar el tiempo de duración del trastorno, ¿sí? En, este, en esta parte tenemos que tratar de ser bien bien detallados, ¿verdad? Lo más detallados posible, ¿verdad? Eh, Debido a que es un síntoma eh, sumamente desagradable el vértigo y muchas veces el paciente puede afirmar que esta sensación de giro duró horas cuando realmente solamente duró pocos segundos.
¿sí? Entonces, generalmente cuando se produce el vértigo, el enfermo siempre va a ir experimentando síntomas neurovegetativos acompañantes, como por ejemplo las náuseas, los vómitos, incluso puede empezar a transpirar, ¿sí? Puede haber taquicardia, puede haber un aumento de la presión arterial, incluso también puede haber hipotensión arterial y también puede haber deposiciones diarreicas, ¿sí? Es por eso que en algunas ocasiones este cuadro clínico muchas veces se confunde con con una gastroenteritis o de repente también con un cuadro hepático, ¿sí? Es importante conocer la duración del vértigo, ¿verdad? Porque no dura lo mismo, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo que se llama un vértigo posicional paroxístico benigno, que generalmente dura segundos, que por ejemplo una enfermedad de Meniere, ¿verdad? Que puede durar hasta horas, o una neuronitis vestibular que incluso puede durar días, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer el tiempo de duración del trastorno. También es importante preguntarle al paciente si el trastorno se va a acompañar o se acompañó de síntomas auditivos como una disminución de la audición, si hay una pérdida total de la audición o anacusia, si hay una fluctuación auditiva, ¿verdad? O si de repente hay una sensación de plenitud o de ocupación auditiva o incluso también se acompaña de acúfenos o de zumbidos, ¿sí? Entonces, todo eso ustedes deben preguntar cuando están realizando su historia clínica eh, de un paciente con vértigo, ¿sí? También otra pregunta importante es preguntarle, valga la redundancia, al paciente si existen, por ejemplo, factores que desencadenan estos, estos trastornos del equilibrio, como por ejemplo cambios de postura, ¿verdad? Cambios sobre todo en giros de la cabeza, si al acostarse o al incorporarse de la cama empieza a marearse o a tener algún trastorno del equilibrio, si de repente cuando quiere sonarse la nariz, ¿verdad? Cuando escucha ruidos intensos, ¿verdad? Eso generalmente son factores desencadenantes que pudieran estar relacionados con este trastorno del equilibrio, entonces también es importante preguntar. Dentro de los síntomas neurológicos, por ejemplo, ustedes tienen que tratar de consignar si el paciente, por ejemplo, manifiesta padecer de una diplopía, de cefaleas o de migrañas, de tipo pulsátil sobre todo, si de repente tiene parestesias en la cara, en el cuello, en los miembros, si presenta somnolencia, si de repente también puede presentar escotomas centelleantes u otros síntomas eh, que él relaciona con su trastorno del equilibrio, ¿sí? Y obviamente, por último, ustedes le van a preguntar al paciente, ¿verdad? Si tiene algunos antecedentes de tipo hereditario, familiares, personales, ¿verdad? Como por ejemplo infecciones, eh, si de repente tiene algunos trastornos clínicos, como la hipertensión arterial, la diabetes. eh, También tienen que tener en cuenta el, el nivel de tensión emocional o del estrés con que el paciente llega al consultorio de ustedes, ¿sí? Bueno, algo muy importante dentro de lo que es la evaluación otoneurológica también es la evaluación por otras especialidades, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque muchos trastornos
del equilibrio realmente no corresponden a lo que tendría que ver con el oído interno. Entonces, siempre es importante trabajar de manera multidisciplinaria con los pacientes que presentan esta sintomatología, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, una vez que le evalúan al paciente, ¿verdad? Y supongamos no encuentran absolutamente nada relacionado con el oído interno o que pudiera envolver al oído interno, ustedes tienen que ir viendo con otras especialidades eh, cuál podría ser el diagnóstico de este paciente. Por eso siempre es importante que tenga una evaluación por un clínico, ¿sí? En donde ustedes una vez que le hicieron eh, el examen laberíntico y el examen audiológico, ¿verdad? Pueden ustedes realmente evidenciar que existen algunas alteraciones metabólicas en este paciente. Por ejemplo, puede haber una disminución de lo que es la glucemia en sangre, ¿sí? Eh, Generalmente esto van a ver mucho en pacientes que tienen algunas alteraciones cardíacas, ¿verdad? Donde los síntomas vestibulares sobre todo pueden ser la primera manifestación de una descompensación de su patología cardíaca, ¿sí? Por eso es importante siempre trabajar de manera multidisciplinaria. También es importante que ustedes soliciten una evaluación con un traumatólogo o con un reumatólogo, ¿verdad? Porque una de las causas frecuentes de vértigos es la presencia de algunas alteraciones en el trofismo muscular del paciente. También puede haber algunas alteraciones degenerativas o incluso traumáticas de la columna cervical, ¿sí? Es importante entonces siempre una evaluación del sistema músculo-esquelético para descartar, ¿verdad?, alteraciones tróficas, degenerativas o traumáticas de la columna que le pudieran estar ocasionando al paciente este trastorno del equilibrio. Algo también sumamente importante es la evaluación por neurología, ¿sí? ¿Por qué es importante esta evaluación? Porque generalmente los neurólogos realizan una evaluación detallada de lo que es la función sensitiva y motora, ¿verdad? Eh, Nosotros también lo podemos realizar como otorrinolaringólogos, examinando, por ejemplo, el velo del paladar, la lengua, la faringe, la laringe por la laringoscopía indirecta, ¿sí? Pero es importante tener una buena evaluación de todos los pares craneales para descartar cualquier patología de origen central, ¿sí? Acá también, realmente, acá en Paraguay hay pocos colegas que realizan un examen del olfato, del gusto, ¿sí? Que es también muy importante y muy interesante de realizar para descartar también cualquier patología de origen central. Pruebas de flujo salival no realizamos aquí, la impedanciometría sí realizamos, y la estimulación eléctrica del nervio facial también se puede realizar para descartar cualquier patología de origen central. Y el examen audiológico, nosotros ya habíamos visto que podemos evaluar la audición del paciente mediante la utilización de los diapasones, ¿sí? Recuerden que podemos evaluar de manera cualitativa la audición en el consultorio con estos instrumentales metálicos, ¿sí? También habíamos visto que una vez realizada esa evaluación con la prueba de Weber o la prueba de Rine, podemos acudir a otros estudios o exámenes audiológicos, ¿verdad? Que ya se realizan con equipos electrónicos, como en el caso de la audiometría tonal, donde vamos a poder tener más bien de forma detallada una evaluación de la audición, tanto en la vía aérea como en la vía ósea, ¿sí?
Generalmente la audiometría tonal dijimos que se hace dentro de una cabina amortiguada del sonido, en donde el paciente, ¿verdad? Eh, Utiliza un audífono, ¿verdad? Que según las preguntas que le vaya realizando la persona que realiza el estudio, va a ir respondiendo a los estímulos sonoros en ciertas frecuencias y decibeles del sonido, y de esa manera nosotros vamos a obtener nuestro gráfico de audiometría que vimos en la clase pasada, ¿sí? Y eso puede confirmar nuestra sospecha diagnóstica de una disminución de la capacidad auditiva, ¿verdad? Mediante los diapasones que hicimos en el consultorio. La audiometría tonal nos puede confirmar, ¿verdad? Esa disminución de la audición, e incluso nos puede revelar de manera cuantitativa la pérdida auditiva. La logoaudiometría lo que hace es medir la discriminación de la palabra del paciente mediante, una lista de palabras, ¿verdad? Se tiene un cierto porcentaje de palabras acertadas por el paciente, ¿verdad? Y de acuerdo a ese porcentaje nosotros podemos hablar de un 70, 80, 90% de discriminación de la capacidad auditiva, ¿sí? La impedanciometría lo que hace es evaluar la resistencia de la membrana timpánica mediante la utilización de una sonda que se coloca en el conducto auditivo externo y va enviando cierta presión para evaluar la movilidad de la membrana timpánica, ¿sí? Y ya, por ejemplo, los potenciales evocados auditivos se utilizan casos bastante específicos y puntuales, ¿verdad? Cuando no tenemos una respuesta muy favorable con estos estudios, entonces recurrimos a los potenciales evocados auditivos. Y la electrococleografía lo que hace es evaluar eh, más bien a las células neurosensoriales del órgano de Corti, ¿sí? Mediante la colocación de ciertos electrodos para ver si con sus estímulos estas células sensoriales llegan realmente esos estímulos eléctricos al sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, algo muy importante dentro de lo que es la evaluación otoneurológica es la realización de las pruebas de la función cerebelosa. ¿Por qué realizamos estas pruebas de la función cerebelosa? Justamente para descartar patologías de origen central, ¿sí? Ustedes ya habrán visto en semiología médica cuáles son estas pruebas para evaluar la función cerebelosa. Y tenemos acá la prueba del dedo índice con la nariz, ¿sí? Eh, También esta prueba es sobre todo para constatar si existe algún tipo de dismetría, ¿sí? La diadococinesia, que es una prueba que se realiza para comprobar la buena ejecución de los movimientos alternantes sucesivos. La prueba del tono y la fuerza muscular, que generalmente se realiza pidiéndole al paciente, ¿verdad?, que ejerza una fuerza sobre ya sea el miembro superior del examinador, ¿verdad? Y nosotros realmente hacemos una evaluación subjetiva de ese tono y de esa fuerza muscular. Y el tema de los reflejos tendinosos profundos también es importante realizarlos para descartar patologías de eh, origen central, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Una de las pruebas que nos permite evaluar estos reflejos tendinosos profundos es justamente evaluar de esta manera, ¿verdad? Cuando queremos estimular lo que sería aquí el extremo superior de la tibia con el martillito,
La respuesta esperada es que el paciente, una vez que emitimos un golpe seco sobre la superficie ósea, es que extienda su miembro inferior. Generalmente en pacientes con alteración de la función cerebelosa, ese reflejo no está presente, ¿sí? Entonces, nuestra respuesta acá va a ser prácticamente nula y podríamos tener una justamente alteración del sistema nervioso central. Aquí en el caso de la prueba de índice nariz, que dijimos que evalúa si existen o no dismetrías. Generalmente en esta prueba lo que hace el paciente es sentarse enfrente del examinador aproximadamente a unos 30 centímetros de, de, de lejanía, ¿verdad? Entre el paciente y el médico debe existir 30 centímetros de espacio y lo que hace el examinador es colocar el dedo índice, ¿verdad? De forma vertical y el paciente lo que tiene que realizar es, como ven aquí, el apoyo de su dedo índice sobre el dedo índice del examinador y luego llevar a la punta de la nariz. Esa es la prueba y la respuesta que se espera. En el caso de que exista una patología de origen cerebeloso, la paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que acerca el dedo índice al dedo índice del examinador y quiere llevar a la punta de su nariz, no puede llevar exactamente a la punta, puede llevarlo a la mejilla de un lado o a la mejilla del otro lado, ¿sí? O sea, no toca la punta de la nariz. Esa es una respuesta de un paciente con patologías del sistema cerebeloso. Bueno, y ya hablando de lo que es específicamente la exploración del aparato vestibular, ¿verdad? Generalmente esta exploración va a consistir en un conjunto de procedimientos y también de pruebas que nos van a permitir evaluar la función del equilibrio de nuestro paciente y que está relacionado siempre con el laberinto posterior, también con la rama vestibular del octavo par, con los núcleos vestibulares, los centros vestibulares, también las relaciones vestíbulo-oculomotoras, el sistema vestíbulo cerebeloso y también el sistema vestíbulo espinal. Todo esto vamos a ir detallando en las siguientes diapositivas, ¿sí? Bueno, cuando el paciente acude al consultorio con síntoma principal vértigo, ustedes tienen que realizarle el examen vestibular, ¿verdad? Ahora, existen ciertas indicaciones para que ustedes puedan realizar este examen vestibular. Y siempre que ustedes van a realizar este examen, lo tienen que hacer en pacientes que tienen trastornos del equilibrio y también en pacientes que vienen por trastornos auditivos, ¿sí? Entonces, esas son las dos principales indicaciones para que ustedes puedan realizar este examen vestibular. Ahora, ¿cómo el paciente se tiene que preparar para que nosotros le podamos examinar? Generalmente ustedes, cuando reciban a estos pacientes en su consultorio, ya van a ser pacientes que vienen derivados por otro especialista, por ejemplo, por un clínico, ¿sí? El clínico le envía junto al otorrino para justamente que le haga para que le haga el examen vestibular y descarte patologías del oído interno. Entonces, esos pacientes generalmente que nos envía el clínico ya son pacientes que vienen con cierta medicación. Entonces, para que ustedes le puedan realizar el examen, primeramente el paciente tiene que haberse abstenido del consumo de fármacos que tienen acción sedante sobre el sistema nervioso central mínimo 48 horas antes del examen, ¿sí? Y aquellos pacientes que acuden a la consulta ya con una crisis laberíntica aguda, ¿verdad? Ustedes no pueden realizarle en ese momento ni las pruebas calóricas ni las pruebas rotatorias, ¿sí? Porque el paciente va a presentar de vuelta esas crisis laberínticas. Entonces, cuando está con un cuadro agudo, ustedes no pueden realizarle
el examen vestibular. Dentro del examen vestibular incluimos varias pruebas, ¿verdad? Que también se le llaman pruebas del equilibrio postural. Y son todas estas pruebas que ustedes tienen aquí. La prueba de Romberg, y la de Romberg sensibilizado, la prueba de Unterberger-Fukuda, la prueba de la marcha de Babinski-Weil, la prueba de indicación de Bárani. También buscamos nistagmos espontáneos, semiespontáneo y posicional. Hacemos las pruebas de la función cerebelosa que ya vimos antes. Y luego, por último, hacemos un estudio electronistagmográfico, que vamos a ver en qué consiste. Bueno, la primera prueba del examen, perdón, la primera prueba del examen del equilibrio postural es la prueba de Romberg, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la prueba de Romberg? La prueba de Romberg lo que estudia es justamente la posición estática comparando dos situaciones, con los ojos abiertos primero y después con los ojos cerrados, ¿sí? Entonces, el paciente primeramente va a permanecer de pie, como ustedes ven aquí en la imagen de la izquierda. El paciente va a permanecer de pie aquí con los dos pies juntos, ¿sí? En posición anatómica, ¿verdad? Con sus brazos siempre a lo largo del cuerpo. Al cabo de unos segundos, ¿verdad? Ustedes le van a pedir al paciente que cierre los ojos, ¿sí? Y le vamos a pedir que se mantenga en esa postura por lo menos 30 segundos. ¿Para qué? Para comprobar si existe una lateralización hacia la derecha, hacia la izquierda, si existe una pulsión hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? En caso de que hubiere algún movimiento de los descritos anteriormente, nosotros lo que vamos a hacer es pedirle que gire su cabeza a la derecha y luego a la izquierda para ver si esta desviación depende de la posición de la cabeza y ver si al girar la cabeza el paciente también está lateralizando hacia el oído enfermo, ¿verdad? Que es lo que generalmente suele suceder en alguna patología eh, que tenga que ver con el oído interno, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la sensibilización de esta prueba de Romberg? Nosotros le pedimos al paciente, ¿verdad? Que coloque un pie delante del otro, ¿verdad? A fin de poder controlar esa movilización, ¿verdad? O esa lateralización hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Y en caso de que exista, tenemos que repetir el movimiento, ¿verdad? Cambiando de pie de manera alternada para comprobar si es que siempre sucede lo mismo, ¿sí? Y en esta prueba tenemos que tratar de ser muy, muy cautos, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes que tienen edad avanzada, ¿sí? En el caso de la prueba de Unterberger, eh, acá esta prueba consiste, ¿verdad? En que el paciente examinado, ¿sí? Debe caminar en el mismo lugar, ¿verdad? Y con los ojos cerrados, como mínimo unos 50 pasos. Eso es lo que generalmente se le pide o se le debería pedir al paciente. Pero muchas veces el consultorio no da como para caminar 50 pasos. Entonces, le pedimos al paciente eh, que se coloque en un extremo
en un extremo del consultorio, ¿verdad? Con los pies juntos, ¿verdad? Y que a partir de ahí vaya caminando en el mismo lugar, ¿verdad? Y sobre todo tratando de mantener, eh, mantener una línea recta, ¿sí? Muchas veces estos pacientes eh, se desvían, ¿verdad? O sea, lo que nosotros tenemos que tratar de ver es si en esa caminata el paciente se desvía por lo menos más de 60 grados, ¿sí? Eso para nosotros es realmente significativo, ¿verdad? Una desviación ya bastante pronunciada de lo que sería una línea recta, ¿verdad? Para nosotros ya es muy significativo y realmente nos está indicando el paciente cuál es el lado del laberinto que no está funcionando de manera correcta, ¿sí? Generalmente cuando tenemos patologías centrales, ¿verdad? O en pacientes que tienen una edad avanzada, esta marcha puede convertirse en una marcha atáxica. Por eso es importante, ¿verdad? Es importante observar correctamente al paciente cuando está realizando esta prueba, ¿sí? También en otros casos, podemos pedirle al paciente, ¿verdad? Que realice la prueba de Fukuda, ¿verdad? Que es realmente una marcha, ¿verdad? Eh, es una marcha que nosotros le hacemos realizar al paciente, pero sobre un gráfico, ¿verdad? Sobre un gráfico que se encuentra en el piso, le ponemos eh, como si fuese como si fuese un dibujo un dibujo en el piso, y el dibujo realmente es un círculo que está dividido en grados, ¿sí? Y muchas veces le hacemos al paciente marchar sobre esta representación gráfica, ¿verdad? Que se trata de un círculo que está marcado en grados para ver realmente cuánto se desvía de esa caminata, ¿sí? La prueba de Babinski-Weil, bueno, la prueba de Babinski-Weil, ¿en qué consiste? Consiste en pedirle al paciente, ¿verdad? Que camine, ¿verdad? Que camine en una línea recta, anteponiendo un pie por delante del otro y siempre manteniendo los ojos cerrados. Y nosotros como examinadores lo que hacemos es observar si en esa caminata el paciente se va desviando también de esa línea recta imaginaria, ¿verdad? Sobre la que nosotros le hacemos caminar. Entonces también esa desviación nos va a ir señalando cuál es el lado del laberinto que no está funcionando de forma correcta. Y la prueba de indicación de Barani, ¿verdad? Consiste en pedirle al paciente eh, que está de pie, ¿verdad? Con los miembros superiores extendidos de esta manera, ¿verdad? Le pedimos al paciente siempre que extienda sus brazos hacia adelante, que se mantengan inmóviles, ¿verdad? Y que el paciente mantenga los ojos cerrados. Generalmente el resultado de un paciente que no tiene alteraciones del aparato vestibular es justamente cuando no hay una desviación en el lapso de unos 20 segundos. Si nosotros tenemos aquí una pequeña desviación de aproximadamente 1 centímetro entre ambos brazos, nosotros no consideramos
una desviación significativa a esto. Realmente, para que ocurra una desviación, tiene que ser la diferencia entre ambos brazos más de 2 centímetros, ¿verdad? En estos 20 segundos. Y lo que nos va a hacer esa desviación es señalar, ¿verdad? El lado vestibular que no está funcionando de forma correcta o el lado opuesto en caso de una recuperación con una sobrecompensación, ¿sí? Y por último, una prueba sumamente importante y que ustedes deben realizarla en un paciente que viene por una alteración del aparato vestibular o un trastorno del equilibrio es la prueba de Dix-Hall-Pike, ¿sí? Esta prueba ustedes la deben realizar sí o sí. ¿Por qué? Porque esta prueba es la única prueba que les puede asegurar que ese paciente está con un trastorno del equilibrio del oído que se generó en el oído interno, ¿sí? ¿En qué consiste la prueba de Dix-Hallpike? Ustedes le van a colocar al paciente, ¿verdad? En una camilla, acostado o acostada, ¿sí? Con la cabeza por fuera del plano de la camilla, ¿sí? O sea, la camilla tiene que, perdón, la cabeza tiene que estar por fuera de lo que sería el plano de la camilla. De esta forma, le van a colocar con la cara mirando hacia el techo, ¿sí? Ustedes, ¿qué van a hacer ahí? Le van a explicar al paciente que le van a realizar un movimiento brusco de la cabeza, ¿sí? Y que siempre el paciente debe mantener los ojos abiertos, abiertos y mirando al examinador, ¿sí? Bueno, entonces ustedes le colocan la cabeza primeramente mirando hacia el techo, luego cuando van a empezar a realizar la maniobra, le van a pedir al paciente que gire la cabeza, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a hacer este movimiento brusco, ¿verdad? De incorporarle al paciente, de sentarle al paciente, y en todo este trayecto siempre el paciente va a tener que mantener la mirada en los ojos del examinador. ¿Y ustedes qué es lo que hacen ahí mientras el paciente mantiene la mirada? Es justamente observar el movimiento sacádico de los ojos, si existe o no existe nistagmos, ¿sí? Si existe un nistagmo cuando ustedes están realizando esta maniobra, es porque la patología es de origen periférico, o sea, se origina en el oído interno. Y justamente esta maniobra da positiva en una patología que vamos a ver que se llama vértigo posicional paroxístico benigno, ¿sí? Por eso es muy importante que sepan en qué consiste la maniobra y cómo deben realizarla, porque es la única maniobra que a ustedes les va a decir que la patología se originó en el oído interno y no en el sistema nervioso central. ¿Estamos? Bueno, justamente, ¿verdad? Ustedes tienen que saber qué significa un nistagmo, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos con esta maniobra. Buscamos el nistagmo. El nistagmo, este término, tienen que saber que proviene de una palabra griega que significa cabeceo, ¿sí? Como el que se produce cuando nos quedamos dormidos de forma sentada, ¿sí? Entonces, eh, existen múltiples definiciones de lo que es un nistagmo, pero nosotros tenemos que saber que se trata de un movimiento ocular involuntario que siempre va a presentar una fase lenta, la cual se produce realmente por una asimetría de la actividad de los núcleos vestibulares. eh, Esta asimetría es realmente fisiológica en los movimientos o puede ser patológica en el caso de una disfunción laberíntica o de las vías vestibulares.
Y la fase rápida siempre va a corresponder al retorno a la posición inicial mediante una sacudida ocular que va a ser programada por la formación reticular pontina y también los núcleos vestibulares. Entonces, el nistagmo es un movimiento involuntario de los ojos que va a tener una fase lenta y una fase rápida, ¿sí? El nistagmo siempre se va a definir por el sentido de su sacudida rápida, ¿sí? Es decir, por su fase rápida, ¿sí? Que es la que se dé con mayor facilidad, aunque ustedes van a leer que la verdadera fase del nistagmo es la lenta, pero el nistagmo siempre se define por su fase rápida. El nistagmo que ustedes van a observar en el paciente puede producirse en el plano horizontal, también en el plano vertical o puede ser un nistagmo torsional, ¿sí? De manera que ustedes van a ir denominándole nistagmo horizontal, ya sea a derecha o a izquierda, ¿verdad? Nistagmo vertical, ya sea superior o inferior, y el nistagmo rotatorio o antihorario, según vaya o no en el sentido en que se mueven las agujas de un reloj o incluso también al revés, ¿sí? También van a leer que también en algunas patologías realmente pueden existir movimientos asociados, como por ejemplo, podemos tener un movimiento ocular que es horizontal y que es rotatorio a la vez, ¿verdad? Que eso vamos a ver específicamente en una patología que se llama neuronitis vestibular o incluso también en una plena crisis de la enfermedad de Meniere podemos tener ese tipo de nistagmo. En otros casos vamos a tener nistagmos puramente rotatorios, como en el caso del vértigo posicional paroxístico benigno, o podemos tener solamente nistagmos que se producen en el plano vertical, como en caso de pacientes que presenten tumores del tronco cerebral o en el caso de una malformación que se llama malformación de Arnold-Chiari, ¿sí? Algo importante también que ustedes tienen que saber sobre el nistagmo es que los nistagmos son congruentes. ¿Y esto qué significa? Que ambos ojos se mueven en el mismo plano y en el mismo sentido, ¿sí? Cuando esto no sucede, realmente la causa del nistagmo no es de origen periférico, ¿sí? Y así podemos tener casos de nistagmos convergentes, divergentes, disociados, alternantes, oculares, etcétera. Podemos tener muchísima variedad. Pero en el caso de patologías que, eh, que sean del aparato vestibular, los nistagmos siempre tienen que ser congruentes, es decir, ambos ojos se tienen que mover en el mismo plano y en el mismo sentido, ¿sí? Para que sea de origen periférico. Ahora, existen diferentes tipos de nistagmos, ¿sí? Como pueden ver acá, tenemos el nistagmo espontáneo, que es aquel nistagmo, es aquel movimiento involuntario de los ojos, ¿verdad? Que aparece con el paciente sin ser intervenido por el examinador, ¿sí? O sea, es un nistagmo que se presenta de forma espontánea, como lo dice su nombre. No hace falta que ustedes realicen ningún tipo de maniobra, ningún tipo de intervención, nada. Ustedes le tienen al paciente enfrente y observan el movimiento involuntario de sus ojos. Eso es un nistagmo espontáneo. Ahora, el nistagmo semi-espontáneo ya es justamente es un nistagmo espontáneo, ¿verdad? Pero que está latente y solamente cuando ustedes intervienen
intervienen sobre el paciente se puede poner de manifiesto. Por ejemplo, ustedes le piden al paciente que cierre los ojos, ¿verdad? Y que luego los abra. Entonces, eso, por ejemplo, puede desencadenar un movimiento involuntario de los ojos. O le pedimos al paciente que realice una mirada extrema lateral y eso también puede desencadenar un nistagmo. Cuando hacemos la prueba de la sacudida cefálica, le movemos al paciente de forma brusca la cabeza, podemos desencadenar un nistagmo y haciendo otras pruebas que son la prueba de la fístula, la prueba de Hetting-Pull test, podemos desencadenar estos movimientos involuntarios de los ojos. Entonces, a eso se le llama semi-espontáneo, cuando el examinador es capaz de realizar una prueba sobre el paciente y de esa manera obtenemos la respuesta, que es el movimiento involuntario ocular, ¿sí? Y ya los nistagmos posicionales van a ser todos aquellos nistagmos que se pongan de manifiesto con determinadas posiciones de la cabeza y del cuerpo, como vimos, por ejemplo, en el caso de la maniobra de Dix Hall Pike, ¿sí? Por eso, esta maniobra es muy importante que ustedes conozcan y sepan hacer a la hora de evaluar a los pacientes que llegan con vértigo al consultorio para descartar cualquier patología de origen central, ¿sí? Si ustedes observan el movimiento involuntario de los ojos al realizar esta maniobra, tengan por seguro que la patología que está presentando el paciente se originó en el oído interno. Bueno, obviamente una vez que nosotros eh, le examinamos al paciente, ya le hicimos la historia clínica, ya le hicimos todas eh, las pruebas o el examen del equilibrio postural, ¿verdad? Tenemos otras pruebas, ¿verdad? Que también pueden ir confirmando todo lo que nosotros logramos obtener con la semiología otoneurológica, ¿sí? Ya habrán oído escuchar acerca de las pruebas calóricas, ¿sí? Estas pruebas, ¿qué es lo que hacen estas pruebas calóricas? Nos permiten conocer el funcionamiento de cada uno de los vestíbulos, pero por separado, ¿sí? Y para poder realizar estas pruebas, tenemos que tener en cuenta que, o sea, tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, de que el conducto auditivo externo del paciente se encuentre en perfecto estado, esté libre de cera y de otras alteraciones como por ejemplo una perforación timpánica, una otitis, ¿verdad? Porque todo eso estaría impidiendo la realización de estas pruebas. ¿Cómo se realizan estas pruebas? Como ustedes ven acá, el paciente se va a colocar en decúbito dorsal, ¿sí? Siempre la cabeza va a estar apoyada aquí sobre una almohada, ¿verdad? De forma que eh, al estar flexionada 30 grados, esta almohada, ¿verdad? Los conductos semicirculares externos o laterales queden, queden verticalizados, ¿sí? Entonces, nosotros colocamos esta almohada con una inclinación de aproximadamente 30 grados justamente para que los conductos semicirculares externos o laterales queden verticales, ¿sí? Siempre le pedimos al paciente que durante la prueba permanezca con los ojos cerrados, ¿verdad? Durante todo el tiempo en que vamos a estar estimulando el vestíbulo y sobre todo hasta que nosotros le indiquemos que abra los ojos. ¿Estamos? Siempre es importante, antes de empezar esta prueba, eh, explicarle, ¿verdad? Eh, que va a presentar una sensación de giro o de vértigo, ¿verdad? Y sobre todo le tenemos que asegurar que
esa sensación que va a experimentar es normal durante el estudio y que solamente va a durar unos pocos minutos, ¿sí? De esta manera lo que hacemos es lograr que el paciente no se asuste durante la prueba y sobre todo que pueda colaborar con nosotros. Entonces, como ustedes ven acá, el paciente está acostado en el cúbito dorsal, la cabeza sobre una almohada que tiene una angulación de 30 grados. Lo que hacemos es estimular el conducto auditivo, ¿verdad? Colocamos como una manguerita dentro del conducto auditivo externo y lo que hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Eh, con esa manguerita nosotros irrigamos el conducto, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos para irrigar el conducto? Lo hacemos con agua generalmente a una temperatura templada. Entonces, estimulamos el conducto, mandamos agua al conducto auditivo externo y de esa forma estimulamos el vestíbulo, ¿verdad? Del lado que estamos examinando, ¿sí? Pero antes de empezar, siempre es importante verificar, ¿verdad? Que el sistema pueda purgar bien, ¿verdad? O que incluso deje correr algo de agua, ¿verdad? De forma que las mangueras de goma, de forma justamente a verificar que las mangueras de goma puedan funcionar de forma correcta, ¿sí? Entonces, nosotros colocamos esa manguerita dentro del conducto auditivo externo izquierdo, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que hacemos es irrigar con agua templada, generalmente eh, irrigamos por un cierto tiempo, ¿verdad? Y al terminar de irrigar, lo que hacemos es esperar aproximadamente 5 minutos, ¿verdad? Para poder realizar del otro lado, ¿sí? Todas estas variables tenemos que tratar de controlar para no alterar los resultados y sobre todo para obtener valores bastante fidedignos, ¿sí? ¿Por qué es importante que realicemos esta prueba con agua templada? Porque yo les había comentado, creo, en alguna oportunidad, que irrigar, cuando hacemos un lavado de oído común y corriente, ¿verdad? Es siempre importante, les dije, utilizar agua templada para evitar justamente desencadenar un síndrome vertiginoso periférico, es decir, para evitar ocasionarle vértigo al paciente. Yo les había dicho que al hacer un lavado de oído siempre es importante utilizar agua templada, agua tibia. Entonces, en este caso, cuando estamos justamente evaluando eh, la, el aparato vestibular, ¿verdad? Justamente en este caso nosotros no utilizamos, o sea, utilizamos agua templada para purgar el sistema, ¿sí? Pero para realizar la prueba utilizamos justamente los dos extremos, el extremo de agua fría, el extremo de agua caliente, ¿sí? Para ver cómo responde el paciente o el vestíbulo de ese paciente a esos dos extremos de temperatura, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando hacemos un lavado de oído común y corriente, agua templada. Pero cuando estamos haciendo estas pruebas, al inicio sí utilizamos agua templada para purgar el sistema, para ver si nuestra manguerita funciona realmente, ¿verdad? Para evitar, antes de empezar realmente la prueba, evitar desencadenar vértigo en el paciente, probamos con agua templada, ¿sí? Para ver si nuestra manguerita está funcionando bien, pero una vez que vamos a iniciar la prueba, utilizamos los extremos de agua, ¿sí? Los extremos de temperatura. Podemos utilizar primeramente podemos utilizar agua caliente, ¿sí? Cuando estamos estimulando con agua caliente el vestíbulo, para que esté caliente realmente tiene que estar a una temperatura aproximada
de 44 grados, ¿sí? Hasta esa temperatura podemos estimular el vestíbulo sin desencadenar una crisis muy importante de vértigo, ¿sí? Hasta 44 grados. Entonces, siempre tratando de que sea por lo menos hasta 7 grados Celsius por encima de la temperatura corporal del paciente. Eso también pueden tener en cuenta, ¿verdad? Eh, a la hora de medir la temperatura del agua que van a utilizar. Y una vez que nosotros estimulamos el vestíbulo con agua caliente, esperamos 5 minutos, ¿verdad? Para estimularlo con agua fría. Generalmente el agua fría tiene que estar a una temperatura de 30 grados Celsius, ¿sí? Y luego de esos 5 minutos pasamos al siguiente lado y realizamos de la misma manera en que realizamos del lado izquierdo. Primero con agua caliente, luego con agua fría, ¿sí? Eso para que ustedes sepan cómo se hacen eh, estas pruebas calóricas. Estamos. Y generalmente, ¿qué es lo que buscamos nosotros con esta estimulación, eh, esta estimulación del vestíbulo mediante la irrigación con agua? Generalmente lo que nosotros buscamos es, como ven aquí el paciente tiene unos anteojos especiales, ¿verdad? Esos anteojos especiales lo que nos permite observar es justamente aquellos nistagmos que es imposible visualizar mediante las pruebas o los exámenes convencionales, ¿sí? Entonces buscamos el movimiento involuntario de los ojos que no podemos observar mediante las pruebas que realicemos en el consultorio, ¿sí? Entonces, los movimientos oculares es lo que buscamos con esta prueba. Otra prueba también muy utilizada en lo que es la exploración del aparato vestibular es la electronistagmografía. La electronistagmografía realmente es un procedimiento, ¿verdad? Que lo que hace es medir el potencial eh, de la córnea y de la retina a través de electrodos que se colocan en algunas superficies, ¿sí? Permitiendo un registro objetivo de los movimientos oculares. Como ven acá, ¿verdad? Se coloca electrodos. Esta es la correcta colocación de los electrodos, ¿verdad? Que nos van a medir el potencial eh, córneo-retiniano, ¿sí? Como ven acá tenemos uno de los electrodos se coloca directamente en la frente, otros se colocan acá por encima de las cejas, uno sobre la pirámide nasal y dos por debajo, o mejor dicho, un poquito por debajo del arco cigomático, ¿sí? Entonces, estos electrodos lo que hacen es medir el potencial eh, córneo-retiniano justamente también para evaluar la presencia o no de, eh, de nistagmos en el paciente, esos nistagmos que nosotros no podemos encontrar mediante una exploración otoneurológica convencional, ¿sí? Bueno, eh, como pueden ver acá, ¿verdad? Al paciente se le coloca
eh, sentado sobre una silla especial, ¿verdad? También se le colocan unos anteojos especiales que se llaman lentes de Frenzel, ¿sí? Estas lentes lo que hacen también es justamente permitirnos observar esos movimientos oculares involuntarios, ¿verdad? Y aquí en este caso la lente está conectada a una computadora a través de la cual nosotros obtenemos el trazado de esos movimientos involuntarios, ¿sí? Pero también es otra forma de evaluar el nistagmo que presenta el paciente para justamente esos nistagmos imperceptibles, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, los estudios de la parte del examen vestibular es realmente para que ustedes conozcan y vean en qué consiste. Yo no les voy a preguntar los resultados de esos estudios, pero sí quiero que sepan para qué sirve, eh, para qué sirve y cómo se realiza, ¿sí? O sea, resultados, no les voy a poner en el examen resultados de esos estudios porque eh, no corresponde, ¿verdad? Es más bien ya para la parte de la especialidad, pero es nada más para que ustedes eh, vean cómo se realiza, eh, para qué sirve, ¿verdad? ¿Por qué se pide? ¿Entienden? Entonces, más bien es para eso, no para que ustedes vayan y aprendan los resultados, pero sí tienen que saber justamente lo que les dije, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta, aclaración con respecto al tema? No, doctor.